Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra. Hola, buenas tardes, bienvenidos todos a la Semana Negra y a esta presentación de Si un árbol cae en el bosque de María Tena, que nos llega directamente desde el sofocante Madrid. Y además nos trae unos aires que son unos aires muy propicios para su novela, porque si María Tena ya tiene una larga carrera dentro de la literatura de terror y de fantasía, también infantil, en esta vez, en la Semana Negra, nos viene con un thriller. Si un árbol cae en el bosque, nos cuenta una historia que sucede en Zarzaleda, un pueblo de la sierra madrileña, durante los años 80. Una noche en la que aparece un chico asesinado cerca de la cabaña en la que jugaba de niño y es encontrado por el grupo de amigos de toda la vida, por su pandilla, son los que encuentran el cadáver, y a partir de ahí se va a empezar en el pueblo una investigación en la que se van a ir desatando cosas, en la que nadie parece ser lo que es, y sobre todo en el que van a crecer las suspicacias y los recelos entre los propios amigos, que van a ir desconfiando unos de otros y saltando cosas que llevan mucho tiempo escondidas. Una historia que a mí me recordó de alguna manera a Cuenta conmigo de Stephen King, si es que acaso esos niños hubieran crecido y se hubiera desarrollado en España, ¿no? No sé qué te ha parecido esta comparación, Marina. ¿Se me escucha? Todas las comparaciones que haya con Stephen King me parecen buenas, me gusta mucho como autor. A mí también. Gracias por resumirlo también, la verdad. Hay una pregunta muy difícil a los autores que es: describe tu libro, habla un poco de tu libro, y siempre te quedas en blanco, así que ya lo he hecho estupendamente, Leticia. Y efectivamente, es un thriller que ocurre en un entorno rural, porque quería explorar mucho también, aparte de lo que es el asesinato y las relaciones y eso, quería darle peso al ambiente que hay en los pueblos pequeños, en los que todo el mundo se conoce a todo el mundo, que es verdad que tiene una parte muy positiva, ¿no?, a veces de arroparse, pero también hay una parte muy negativa cuando todo el mundo sabe quién es quién, dónde está, con quién, tiene sus opiniones, y hay a veces como un ambiente más acartonado, ¿no?, que es más fácil que te encasillen en una posición y salir de ahí o sentirte más vigilado, y esta ambientación quería que tuviese bastante peso en este libro. Es el dicho de pueblo pequeño, infierno grande. Yo creo que se cumple bastante bien en este libro, ¿no? Además, ojo, vamos a recordar la época. Es un libro que se desarrolla en 1986 en un pueblo de la sierra madrileña en el que, bueno, las cosas eran bastante distintas a como son hoy. ¿Por qué decidiste ubicar una historia en los años 80? La respuesta corta es porque no había móviles, pero la respuesta larga realmente es que yo no he vivido el ambiente que viven estos personajes, pero es lo que ha vivido mi familia, mis padres y las historias las que yo he crecido. Mis padres son de Extremadura, como una de las protagonistas tiene ese caso, ¿no? Llegaron a Madrid, como todo el mundo, porque cada vez hay menos vida y menos trabajo y menos nada en cualquier cosa que no sea Madrid, entonces fueron a trabajar a Madrid. Y pues contaban me han contado muchas veces cómo sentían que al llegar al pueblo donde llegaron eran un poco los extraños, la forma de adaptarse allí y cómo vivían llegar lejos de su tierra, ¿no? A los 80 no había tanta comunicación como ahora, a un sitio nuevo donde ya tenían sus comunidades, sus familias, y ellos eran los que venían de fuera a quitarles un poco el trabajo, cosa que pasa de vez en cuando, se repite este ciclo. Entonces, he crecido con muchas historias de este estilo, muchas anécdotas, muchas cosas que les han pasado a mi familia. Mi tía también vino cuando era muy joven, y era un poco, quería reflejar eso, lo que siempre he escuchado, que yo ya no vi porque yo ya nací en Madrid en este caso.
Tú no viviste los 80, pero yo sí, y a mí, claro, hay un momento en el que están comiendo y viendo Las Chicas de Oro que a mí, claro, ese momento me gana. Aunque el libro está escrito con un narrador omnisciente, está escrito en tercera persona, realmente siempre se centra en un personaje que es del que vamos viendo su punto de vista y a quien vamos acompañando, que es Camino. Digamos que Camino es una chica con una psicología bastante particular, ¿no? Háblanos un poco de este personaje que es a raíz de cual todo va girando o todo vamos siguiendo. Camino es un personaje, iba a decir, es un personaje muy huraño. Es como ella sería la típica persona que sería feliz en el bosque entre animales y tal, y no acaba de encajar del todo en la sociedad. Tiene un grupo de amigos, tiene una familia un poco disfuncional, pero incluso dentro de su grupo de amigos ella es un poco la extraña y siempre se ha sentido así. Encaja realmente con uno de los personajes del libro, con el que realmente se siente mucho más identificado y cercano, pero le cuesta mucho abrirse, le cuesta mucho cosas tan sencillas como saber cómo saludar a los demás o cosas tan sencillas como integrarse en una conversación. Entonces era un personaje que suponía un poco de reto narrar el mundo a través de sus ojos, pero al mismo tiempo pues me gustaba hacerlo, ¿no? En plan, ver un poco algo común desde una mirada extraña, desde una mirada de alguien que no entiende del todo lo que le rodea. Hay un tema que se toca mucho en el libro, que es, tú realmente te has sentido querido por alguien, ¿no? Y la ferocidad con la que defiendes a las personas que te quieren cuando nadie lo ha hecho, ¿no? Sí, creo que al final las relaciones de personas a las que queremos, ya sean familiares, ya sean de amistad, ya sean amorosas, llega a un punto que pierde la coherencia, pierde la lógica, y todo lo que desata este libro, esto no es spoilers al principio, es este momento que le pasa a Camino, pero yo creo que nos ha pasado a todos en la vida, que es en plan, sé que lo que está haciendo esta persona está mal, pero no me parece mal porque quiero a esta persona. Y a veces permitimos que gente que nos importa haga cosas terribles o que sabemos que no están bien simplemente porque las queremos, ¿no? Y bueno, no son tan malos porque las vemos, conozco también la parte buena. Y creo que la amistad, el amor es un arma de doble filo en esos sentidos. Antes hacía alusión a Stephen King como tal, y antes hablábamos tú y yo de que decías, pues a mí me parece que es un libro lento, y yo te decía, no, a mí no me parece un libro lento para nada. Te decías, bueno, pero es que no hay mucha acción, digamos, no hay mucha sangre, ¿no? Decías, es un libro más bien psicológico, y es que por eso de alguna forma también esa conexión con Stephen King, ¿no? Porque se va conectando, este crimen que sucede sirve para destapar de alguna forma la psicología de varios personajes. Sí, digo que es lento porque si alguien quiere leer un thriller trepidante, que hay asesinatos, espionaje, tal, este no es el libro. Es un libro en el que hay un crimen, empieza con un crimen y tratan de ver qué ha pasado y quién ha sido, pero realmente lo que se van descubriendo es quiénes son ellos mismos y cómo son las relaciones que los unen y cómo se permiten entre ellos ciertas cosas y cómo se acostumbran a un papel en el que no están tampoco cómodos y no les gusta, ¿no? Entonces al final es un libro en el que habla mucho de estos personajes, del grupo, principalmente de Camino, pero de todo el grupo de amigos, las relaciones que han permitido y un poco la evolución que tienen, ¿no? Cuando llega a un punto que no pueden negarse más lo que están haciendo. Relación entre los personajes y también con sus familias o con el entorno. Hablándonos un poco del título de este libro, Si un árbol cae en el bosque, que como entiendo que habéis deducido viene de esa famosa frase de si un árbol cae en el bosque y no hay nadie para escucharlo, ¿hace ruido? Sí, hay una... de hecho yo no tenía el título claro. Y hay una parte en el libro que están hablando de esto, está pensándolo Camino, de algo que saben que ha pasado pero ninguno lo quiere asumir, y es en plan, si se hace un acto terrible y nadie lo denuncia y todo el mundo mira para el otro lado, ¿eso ha pasado o no ha pasado, ¿no? Entonces es una... no sé si es homenaje o utilizando este dicho de si un árbol cae en el bosque y no hay nadie para verlo. Creo que muchas veces todos permitimos que cosas que sabemos que no estén bien pasen, y porque es más cómodo, porque no queremos confrontarlo, porque no nos atrevemos, no somos siempre valientes, ¿no? Y entonces si nadie quiere asumirlo, realmente pasa o podemos fingir todos que es algo normal.
Hay una investigación por parte de la Guardia Civil, que es quien investiga. ¿Cómo tú documentaste para ver los métodos que utilizaba? Claro, porque no es o sea, estamos acostumbrados a leer y ver en la televisión y a veces sufrir, pero muy pocas veces, los métodos deductivos actuales, ¿no? Lo que se utiliza, pero hace 40 años eran bastante distintos. Entonces, ¿cómo te documentaste para ello? Encontré un guardia civil jubilado. Ah, bueno, es que un guardia civil jubilado siempre lo soluciona todo. Y además me estuvo explicando, yo al principio estuve buscando un policía y ya me dijeron, no Marina, esto no sería un guardia civil, y ya estuve buscando guardias civiles y encontré uno que me respondió, se llama Lute, están los agradecimientos, y la verdad es que le debo muchísimo, porque de esto que te escribe una persona un día, un jueves tranquilo por la tarde, diciendo, pero si alguien aparece muerto en el bosque y no sé qué, y que te responda tranquilamente, la verdad, no lo hace todo el mundo. ¿Y hubo alguna imagen, alguna chispa que fue la que se encendió para crear este libro? O sea, este crimen de Manuel, ¿qué fue lo primero que se te ocurrió? Hay una que no puedo decir porque sería la resolución del crimen, pero luego una cosa que sí que tiene mucho peso aquí, aparte de la amistad, es verdad, les comentaba antes, son las relaciones familiares, y a mí es algo que me gusta muchísimo explorar. Y quería la relación que tiene Camino con su madre, que antes he dicho que es una familia disfuncional. Camino nació en esta época, pues nació en los 60 y muchos, de madre soltera, y su madre la dejó al cuidado de los padres para irse a trabajar. Entonces digamos que la abandonó, no en la calle, pero la abandonó para ir a seguir buscándose la vida a ella. Entonces tienen una relación difícil, Camino y su madre, porque claro, hay rencor ahí, hay un montón de cosas que nos han dicho, hay un montón de sentimientos, hay cosas no resueltas, y a mí una cosa que me gusta mucho explorar generalmente en toda la literatura es la relación de las madres con los hijos, porque creo que muchas veces se simplifica mucho y hay muchos personajes que cuando son madres dejan de ser personajes, pierden el resto de cualidades, ¿no? Y me da mucha rabia porque si una mujer tiene su personalidad, cuando es madre la seguirá teniendo. Habrá madres que sean buenas personas, madres que sean malas personas, madres que tengan relaciones difíciles con los hijos, madres que sean valientes, madres que sean tal, ¿no? Y quería que, aunque no sea principal, Rebeca, que es la madre de Camino, quería que tuviese su personalidad, tomó sus decisiones. Creo que ella no es buena madre, pero tampoco es mala persona, simplemente hizo lo que pudo con la situación que tenía, y quería también eso sí que era algo claro que quería sacar la novela. Claro, ella, la madre de Camino, fue una mujer que se quedó embarazada soltera en el 64. Entonces, hoy en día tenemos otra concepción de que es que una mujer saque adelante sola un hijo. Pero en aquellos años era una cosa... Y en un pueblo pequeño. En aquellos años y en un pueblo pequeño era algo muy difícil, ¿no? Y un pecado. Yo creo que también el libro lo que nos muestra es un poco cómo han cambiado las relaciones con las familias, las relaciones entre los amigos y también las relaciones entre las parejas. Por ejemplo, hay la pareja de Verónica y Álvaro, ¿no? Que es una pareja de novios, digamos, de toda la vida, ¿no? Lo típico de toda la vida, que se van a casar muy jóvenes. Hoy en día casi no tendría... Claro, sentido, es decir, cómo con 22 años Sí. Claro, es un cambio de paradigma muy distinto, ¿verdad? Yo creo que sí, y de hecho pues era más normal, te conocías a alguien, empezabas a salir, te proponías casarte y luego después de casarte te mudabas con esa persona. En plan, no todo el mundo lo hacía ya en los años 80, pero todavía era algo relativamente corriente, y a día de hoy, por ejemplo, eso es algo que no se hace, ¿no? En plan, ahora ya conoces a alguien normalmente más tarde, vives un tiempo con esa persona cuando te puedes independizar de casa, te casas o no te casas más adelante, más a lo largo, pero creo que sí que han cambiado mucho la forma, y también en ese momento la relación esta también hace aguas por todas partes, pero ya que son la pareja hecha, tampoco lo puede ninguno de los dos irse de ahí, ¿no? Claro, es natal. Antes hablábamos de las relaciones familiares y de cómo te gustaba reflejarlas. Y dices, en el libro hay un momento en el que dices que si el mundo fuera un lugar mejor, los abuelos durarían para siempre.
que, bueno, yo tengo mucha afinidad con esa frase. Además, hay un gran recuerdo, hay uno de los personajes es el abuelo Millán, que es el abuelo de ella, es un personaje muy entrañable, y para más Ingrid, esta novela se la dedicas a tus abuelos. Sí. Entonces, háblame un poco de esa presencia de los abuelos en la vida y en la novela. Claro, es que los abuelos, la gente que tenemos la suerte de tener o haber tenido abuelos, son una figura que te cuida, pero que no te exige como los padres. Entonces, de pequeño es maravilloso. Bueno. Te quiere muchísimo, te da todo tal, pero tampoco te pone tantas normas porque no es su labor, ¿no? Entonces, es una relación muy bonita. En este caso sí que es verdad que los abuelos tenían que hacer un poco de padres, pero tampoco tanto como una madre ahí. Y yo, esta novela de hecho está dedicada a mis abuelos. Uno de ellos, mi abuelo, murió antes de publicarla justamente, así que no la pudo llegar a leer. Pero mi abuela Carmen, que sí que sigue viva, pues le hizo muchísima ilusión, la verdad. Y a mí también, que le hiciese ilusión a ella. ¿Y por qué decidiste poner un asesinato en medio de un grupo de amigos? ¿Por qué no en una familia? O sea, ¿por qué quisiste explorar, digamos, el grupo de amigos del pueblo de toda la vida? Además, en un lugar tan simbólico como, ¿sabes? El castillo. Bueno, el castillo, luego si quieres hablar de eso, donde se reunían. ¿Por qué ese foco en un grupo de amigos de siempre? Podría haberlo hecho en una familia, pero entonces sería otra historia. Para contar esta, que trata las relaciones entre ellos y la relación que tiene Camino con el mundo mediante ellos y tal, tenía que ser entre los amigos, el asesinato. Y de hecho, quería que muriese Manuel, porque es una persona que se le va conociendo una vez que está muerta. En plan, bueno, porque de hecho muere al principio del libro, ¿no? Pero empieza muriendo y vas viendo la imagen que se tiene de él. Y luego, cuando siguen pasando el tiempo, se va rascando y se va conociendo otra imagen de este chico que ha muerto, ¿no? Y hay algo que me parece que es como muy complicado, y es que normalmente cuando una persona muere, se le santifica mucho, ¿no? Entonces, si alguien hace algo malo y se muere, ya no se puede decir, ya no se puede tratar, porque esa persona no está. Entonces también está este peso extra una vez que ha pasado esto, ¿no? Hay un recurso que utilizas en el libro que me gusta mucho, y es que los capítulos se van alterando con las fichas policiales de los sospechosos. Es decir, aparece, cada cierto tiempo aparece el nombre de uno de ellos, la fecha de nacimiento, bueno, todo lo que es una ficha policial, y parte de la declaración que hacía y la coartada que tenía, ¿no? Digamos que es como lo que van poniendo la policía, y así también vamos sabiendo un poco más de ellos. Y todas estas fichas, cada una de estas fichas va teniendo un título, que son las 6 fases del duelo. Sí. ¿Por qué? Cuéntanos un poco, hablamos de estas fichas. Pues quería que fuesen las fases del duelo, pero realmente el duelo que está pasando no es tanto de Camino por el amigo que ha muerto, sino por los amigos que conoce y que no son lo que, y se da cuenta de que no son lo que ella necesitaba que fuera. Entonces es un duelo más allá de la muerte, es un duelo por la vida que ha conocido, por el grupo que quería que tenía, por todo. Y van pasando eso, ella va pasando por las distintas fases, va pasando por la negación, va pasando por la negociación, el tal. Y sí que es verdad que quería que acabase con un poquito así de esperanza, entonces encontré una categoría que ponía como última transformación o algo así, me pareció muy, muy bonito, y entonces el último capítulo es la transformación. ¿Y por qué las fichas policiales? Para darles voz a ellos también, porque como es verdad que es un narrador cámara, está siguiendo todo el rato a Camino, lo que ella piensa, lo que ella dice, lo que ella hace, cámara, ¿no? Pero es muy centrado. Quería que ellos tuviesen un poquito de voz para desmentir también a veces cosas que dice ella, o para explicarse, porque Camino no es parcial. Ella es un personaje bastante visceral y tiene una visión un poquito así sesgada de la realidad. Entonces, que aunque fuese de forma muy breve apareciese el testimonio de los otros, creía que le daba un poquito de contraste. Y, perdón, ¿con qué fase del libro disfrutaste más? Pues puede que con el principio, me gustó el principio, y luego el final también, porque sentía que estaba como resolviendo, no el crimen, pero resolviendo, ayudando a Camino a llegar hasta el final, ¿no? Con el final del todo. Entonces, el principio y el final. ¿Y hay alguno de los personajes con los que... A ver, si tuvieras que hacer... Esta me parece una pregunta complicada, pero si tuvieras que hacer una segunda parte y centrarte en un personaje, un spin-off de Si un árbol cae en el bosque. Pues para mí fue un descubrimiento el personaje de Sagrario.
Ay, a mí me gusta mucho Sagrario. Porque empecé metiendo una persona así un poco en blanco por el grupo y luego, conforme iba saliendo, es este tipo de persona que es como callada y parece que no tiene mucha opinión, pero no, sí que la tiene en el fondo, solo que sabe cuándo hablar, lo que callarse, sabe lo que decir, es más afilada de lo que parece. Entonces, Sagrario quizá. Sagrario, que por cierto es cajera en el Prica, algo que también me pareció una cosa maravillosa, a ver si os gusta. Como tenemos 5 minutos, igual voy a aprovechar por si alguien quiere hacer alguna pregunta, y si no, sigo yo. ¿Alguien quiere hacer una pregunta, decir algún comentario? No, pues, venga, pregunta, sí. Un poquito más alto. Pues yo iba a narrarlo en primera persona y de hecho hubo una parte muy grande de la historia que estaba todo narrado en primera persona. Y luego, pues no sé, estuve hablándolo con la editora y fue en plan de, ¿y si cambiamos a tercera para que no sea tan evidente que está mintiendo? Vamos, para que no juegues tanto con el narrador poco fiable y tal, y cambiamos a tercera. Sí que es verdad que queda una tercera muy centrada al final. Pero estaba ahí un poco insegura y la editora me dijo que lo veía mejor. Así que en este caso... ¿Alguien más? Y uno de los grandes temas también que trata este libro, yo creo que es de los rumores, ¿no? De cómo en un pequeño pueblo, bueno, y no tan pequeño, pero en este concreto es pequeño, cómo los rumores pueden acabar con tu trabajo, con tu reputación, con tus amigos. Sí. Uf. Sí, y creo que eso vuelve a pasar ahora a más escala por las redes sociales, ¿no? Es verdad que igual que hay comportamientos que a lo mejor te enteras antes y te parece, pues esta cosa que hace esta persona no está bien o tal, hay veces que no está tan claro y se echa todo el mundo encima de algo, de una persona por algo que sea verdad o no, y como que no perdona, ¿no? En plan, es como una vez que está tu nombre asociado a lo que sea, ya no es muy difícil salir de ahí. En el caso de la historia, porque es un pueblo pequeño, todo el mundo te conoce y vas a ser siempre la hija de, o bueno, los que tengáis un pueblo pequeño, hay motes que se ponen a alguien por una cosa y se te queda de toda la vida. En plan, la familia de mi padre en su pueblo son los gallitos, porque mi abuelo en algún momento se metió en alguna pelea o algo así, debía ser, y los gallitos, ¿no? Ya parece que se queda para siempre. Y a día de hoy me parece que sigue pasando, solo que de otra forma, pero por medio de redes y tal, pero hay casos de gente pues que se empieza a decir tal cosa de esa persona, o por ejemplo en casos de bullying que hay, ¿no? Que se salen del instituto, se cambian de sitio, se cambian de pueblo y el rumor sigue y el rumor sigue y el rumor sigue y no hay forma de parar eso. Bueno, Marina, y entonces cuéntanos, ¿vas a seguir en el thriller? Pues no lo sé. Me encuentro muy cómoda en el terror y la fantasía, me gusta mucho. Sí que es verdad que leo thriller y tenía ganas de escribir uno. No descarto volver a pero próximamente no. En lo más próximo que voy a seguir es fantasía. Estupendo, pues entonces nos vemos en el Celsius. Nos vemos en el Celsius. ¿Qué te parece? Que esto es un no parar totalmente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por presentarme y a todos vosotros por estar aquí. Espero que haya sido ameno y gracias por acompañarnos. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra.